Bueno, pues muy buenas a todos y continúo con mi humilde relato de lo que conozco, de lo que yo viví, de mi historia en Cuba y de lo que he vivido fuera de Cuba, aquí en Albacete, porque no puedo decir ni siquiera en España, porque de aquí no me he movido. Estoy en Albacete desde que llegué y de aquí no me he movido. Pues para continuar con el relato, a partir de, y esto siempre lo aclaro para que se comprenda un poco por qué, para que se, creo que empatizar un poco con todos los emigrantes, todo lo, que eso no quiere decir que se les permita hacer lo que nos dé la gana, que es fuera de nuestra casa. Hay muchas personas, yo he escuchado muchas personas y siempre lo digo, em, se le palpa en sus palabras un poco de odio y rechazo a unos, rechazo y odio hacia los emigrantes, otros rechazo y odio a esos que hablan de los emigrantes y otros rechazo y odio al país de origen por todas las razones que los llevaron a emigrar, porque no es menos cierto que cuando uno emigra, yo recuerdo que mi papá siempre nos contaba, por eso nunca ninguno de los 4 hermanos, estuvimos en nuestra mente emigrar. También un poco porque mi papá siempre nos contaba, como he dicho ya en los videos anteriores, mis abuelos emigraron de aquí de España hacia Cuba. No sé, hasta qué punto sufrirían el haber sido emigrantes en Cuba. No lo sé porque nunca me han contado en detalle. Pero sí sé que mi padre siempre contaba que su padre, que era el emigrante, siempre le decía: "Hijo, nunca seas un emigrante, nunca abandones tu tierra. Intenta, sobrellevar las cosas y llevarlo lo mejor posible, pero nunca abandones tu tierra". Y no es menos cierto que cuando se emigra, a pesar de todas las personas, por ejemplo, en mi caso, yo nunca, nunca, nunca en el tiempo que llevo aquí he sufrido rechazo por nadie por ser una emigrante. Al contrario, me han ayudado muchísimo de una o de otra manera. Em, Me he sentido acogida, me he sentido todas esas cosas, pero ese es mi caso muy personal, el de mi hija, el de mi marido, mis hermanos están aquí también, mi sobrina, yo nunca he escuchado una historia de que los hayan rechazado por ser emigrantes, todo depende también de muchas cosas, de la actitud de las personas, del respeto, de la disciplina, de saberse comportar, hay muchas cosas y cosas. Pero yo nunca he sentido rechazo ni nada de eso. Pero no es menos cierto que es verdad que se sufre porque desde mi punto de vista, yo me sentía como desorientada, como fuera de lugar. También emigré con 47 años, que a lo mejor si hubiera emigrado con 10 años me hubiera integrado enseguida y ya está. Pero a mi hija se le hizo más fácil, que vino con 19 años, que tampoco vino tan niña, pero más joven. Y, y entonces un poco porque se entienda, porque a veces traemos mucha carga de muchas cosas, de muchos disgustos. Yo, por ejemplo, no sufrí en mi país, no sufrí, también yo he sido siempre muy discreta. Yo nunca, o muy cobarde, una de 2, no lo sé. Pero nunca sufrí persecución, ni política, no tuve ningún problema. Hay muchos, muchos, muchos cubanos, muchísimos, que han salido de Cuba porque han estado presos simplemente por decir, por quejarse un buen día y decir esto no me gusta o no sé qué cosa. Ya está, no, sin más ni más, no han matado a nadie, no, nada, simplemente por esas razones, por pensar diferente. Pues han estado incluso hasta presos, han sido, excluidos, que no pueden trabajar porque en ninguna parte le dan un trabajo, porque son desafectos, le llaman, y cosas así. Yo en mi caso muy personal, a lo mejor por eso no siento tanto odio, a lo mejor por eso no siento tanto rechazo, porque las personas actuamos a veces acorde con la vida que hemos llevado, y hay personas que llevan una vida más tranquila y más, qué sé yo,
por las circunstancias que sean. Como digo, a lo mejor yo porque he sido o muy cobarde o muy más discreta, más, no sé, las razones que sean, pues no sé, ya Dios dirá, o otras personas que hagan el análisis. Pero yo, ni allá ni aquí, nunca en la vida he vivido persecución ni nada de eso. Entonces, eh, pues eso, cuando cierran las tiendas esas de la amistad, se empiezan a cerrar, a desaparecer todas las cosas en las poquitas tiendas que había donde uno iba y compraba con su libreta. Yo tenía que haber guardado mis libretas para que quedaran para la historia, pero cuando ya vi que no servían para nada, pues la tiré. Para haber subido una foto aquí para que lo hubieran visto, pero bueno, alguien tendrá por ahí en internet seguramente, alguien que busque las libretas de abastecimiento de tanto de comida como de alimentación como de lo otro, industriales le llamaban. Pues seguramente encontrará alguna imagen. Pero yo, en mi caso muy personal, cuando cierran todas estaba revisando si tenía el micrófono abierto, que a veces estoy grabando y tengo el micrófono apagado. Cuando cierran las tiendas esas, yo recuerdo que yo estaba trabajando en un departamento de contabilidad, en una empresa, que había bastantes personas, eran como, no sé, a lo mejor 12 o 15 éramos allí entre técnicos, jefes, especialistas y todas esas cosas, o a lo mejor un poquito más, porque eran siempre en Cuba, todos los sitios por donde yo pasé, la parte económica, era la parte donde más trabajadores había. Después lo otro, porque es que tenía que ser así, porque para poder ejercer todo el control que se tenía que tener sobre los recursos que eran del Estado, pues tenía que haber muchas personas que fiscalizaran y llevaran el control de todo eso. Que además de las empresas, pues existían sitios que eran de inspecciones, otros que eran de auditoría, otros que eran pues muchos controles más. Y entonces cierran las tiendas esas. Cuando cierran las tiendas, pues fueron por todos los centros de trabajo, o a lo mejor eligieron algunos, no lo sé específicamente. La cuestión que a donde yo trabajaba fueron a proponernos que si queríamos hacer como un curso, no, era como una preparación, era de corto tiempo, no sé si era una semana o algo así, porque se iban a abrir unas tiendas que eran en Divisa, pues allá se le llama bueno, en todas partes me imagino que se lo llamarán, pero bueno, allí en este caso era el dólar americano, dólar canadiense, euro y libras esterlinas. Eran las monedas que se podían comprar en esas tiendas. Entonces, cuando eso empieza, fueron a ver los que querían ir a hacer un curso para trabajar en esas tiendas. Unos eran como dependientes, otros que eran como cajeros. Me recuerdo que tenía una amiga, bueno, del departamento de nosotros se fue una sola, porque a la gran mayoría nos costaba un poco no sé, nos daba como un poco de miedo dejarlo conocido ya para irnos a trabajar en un sitio que hasta ese momento todas las divisas, tener divisas, como he contado ya, era un delito. Entonces ir a trabajar con una moneda que no era la nuestra, que no era lo que habíamos tenido toda la vida, pues nos causaba un poco de respeto. Y del departamento de la empresa donde yo trabajaba se fue una sola, que dijo: "No, yo sí me voy", y se fue a hacer el curso y estuvo muchísimos años trabajando en las tiendas esas. Recuerdo que tenía una amiga llevaba muchísimos años trabajando en el banco, que había un solo banco. Bueno, en Puerto Padre había 2 bancos. Uno era Bandec, que es Banco Nacional de Cuba, que hacía operaciones más generales entre empresas y todas esas cosas, y estaba el BPA, que es Banco Popular de Ahorro, que era un poco más personal. Ahí teníamos las cuentas de ahorro privadas de cada persona, ahí le pagaban a los jubilados, ahí se hacían gestiones para créditos y cosas de esas, así, un poco así, en general, porque bueno, yo no trabajé en banco, no sé específicamente, pero más o menos era eso. Entonces, pues, además de esos 2 bancos, pues crearon como especie de unos bancos que le llamaban Cadeca. En esas Cadecas, pues nosotros que no, pues de dónde íbamos a sacar divisas si toda la vida habíamos trabajado
con moneda nacional. Pues hicieron los intensivos eso, se fueron las personas ahí, crearon unas tiendas mucho más bonitas, más, como un poco más de confort, no eran la gran cosa, porque eran en los mismos sitios donde estaban las otras tiendas anteriores. Y crearon esas tiendas que eran para vender en divisa. Pues cada dólar que había para pagar, de un día para otro nos vimos que si queríamos comprarnos un par de zapatos, pues teníamos que ir a esas tiendas. Y esas tiendas eran, en el momento que se abrieron, me recuerdo que inicialmente estuvieron en 126 pesos cada dólar. Ustedes imaginen y calculen que en esa época los salarios de cada trabajador, el que mucho ganaba, mucho ganaba en una empresa que era a lo mejor un subdirector o qué sé yo, ganaba 200 y pico de pesos. Pues calculen por ahí para abajo, técnico, la auxiliar de limpieza, las secretarias, las recepcionistas, todo ese grupo de personas que en las empresas generalmente eran los que tenían el salario más bajo. Pues calculen ustedes, para comprar un dólar eran 126 pesos por cada dólar para comprar. Entonces comprar un dólar e ir a comprar en esas tiendas. Lógicamente, no sé qué, no recuerdo, pero cosas de un dólar, pues después, más adelante, empezaron a sacar, pero mucho más después, empezaron a sacar cosas de un dólar que podía ser una cosita así con unos carreteles de hilo, podía ser, no sé, un pomo de champú o cosas así, ahora no recuerdo en detalle, pero muy pocas cosas que recuerdo que decían todo por un dólar y tenían esas cositas así. Más o menos el estilo de aquí, pero calculando que era 126 pesos por cada dólar que, que ibas a comprar. Si querías comprar un pomo de aceite o una botella de aceite, como se le dice aquí, pues tenías que pagar eran dos dólares y pico más o menos, una botella de aceite, pero claro, llevándola a 126 cada uno, pues calculen, salía casi en 300 pesos y tengo que dejarlo porque se me pasa el tiempo.